Nuestro primer invitado de hoy es Nori Pinella, compañera de fórmula de Yacu Pérez. Nori, un gusto tenerla en estos micrófonos. Gracias por venir a estos estudios. Entiendo que es la primera vez que participa en estas lides. ¿Qué le animó a aceptar ser la compañera electoral de Yacu Pérez? Buenos días, Juan Javier, y a todos quienes hacen Centro Digital. Bueno, cuando estás vinculada al servicio, realmente esto no es una novedad. Si tienes una trayectoria, yo estaba desde la academia, también desde el sector empresarial, pero vinculados a proyectos de interés social, tienes ese aspecto donde tú vives la política, tal vez no la partidista, pero cuando tú estás con criterios, un servicio social, cuando compartes con comunidad proyectos que son también de interés para desarrollar también otros esquemas y mejores condiciones de vida para personas, entonces estás inmerso en política. Tal vez la manera en que se ha visto la política y se ha denigrado, dado a las condiciones de corrupción, todo lo que se ha visto en las últimas décadas, en especial en el país, genera tal vez ver una posición de que uno es ajeno a ello, pero ninguno de nosotros lo somos ajenos. También los medios de comunicación participan desde un servicio que hay de comunicación, de poder interactuar con la comunidad, también tienen su aporte. Entonces, cuando esto ha sido parte de tu vida diaria, de tu trayectoria de vida, es tomar una decisión de una pausa a ese servicio que es una comunidad pequeña y prestar tu contingente y formación ahora a todo el pueblo ecuatoriano. Señora Pinella, usted es académica, asumo que ha contribuido con sus conocimientos a delinear un plan de trabajo. ¿Qué ideas ha propuesto? Dentro de educación, salud y seguridad ha sido las líneas donde en primera medida he estado colaborando para ejercer o para el desarrollo del plan de trabajo, que lo seguimos puliendo, que no es una línea, primero no está escrito sobre piedra, sino que tiene el dinamismo de ajustarse también a las condiciones y realidades. En educación hemos mencionado lo primero, dentro del sistema de educación nacional, la propuesta de poder desarrollar el nuevo modelo educativo del Ecuador. Un modelo educativo que se base primero en valores, algo que ya es muy lejano hoy de la estructura de formación de los niños y adolescentes en el Ecuador. Dentro de ese modelo educativo, también un contexto de poder formar al ciudadano ecuatoriano. Y esto es el ciudadano ecuatoriano del siglo XXI, que no solo conoce de estas competencias digitales, pero que también necesita otras competencias. Aquello que es evidente dentro de las evaluaciones que se han hecho a los adolescentes del Ecuador, tenemos bajo rendimiento en cuanto a lectura comprensiva, en cuanto a análisis matemático, en cuanto al manejo incluso de la semántica y del idioma. Entonces son aspectos claves que pudiéramos decirlo, y esto en la parte de educación, que es lo más técnico, sí quiero enfatizarlo. En algún momento en las entrevistas decía, porque cuando hablamos de ello pareciera no tener sentido, pero es tan profundo porque en función de ello tiene los resultados del ciudadano luego de 18 años. Entonces cuando hoy hablamos de por qué hay corrupción, de por qué separa incluidos una familia en un tiene una infracción de tránsito, la primera postura y que percibe hoy el niño es que puedes negociar o hacer un tema de que no te generen la multa y entonces generas la famosa coima. Toda esta es parte de la educación y viene esa formación inicial con la cual, en un sentido de poderle hallar un símil, es como que preparas y formas a tu cerebro para decir aquello que realmente no está dentro de una estructura. Y finalmente ese es el resultado de la sociedad que tenemos hoy. Entonces, hemos tenido muchas debilidades y hemos fallado en ese proceso de formación y esto es lo primero de la propuesta del modelo educativo, de un modelo educativo que tiene estas líneas, pero que también tiene un componente clave que es la formación de los docentes. Si no hay formación y capacitación de los profesores, difícilmente se puede implementar los cambios, porque esta es la persona inicial, la que inspira, la que genera también ese impulso en el niño, en el adolescente, para poder dar el paso. Educación es sumamente trascendental, fundamental. Usted es académica y se entiende que el presidente le va a delegar el tema de la educación, sí, aun cuando una vez que llegan se olvidan de aquello y de pronto pues no les dan chance ni de que vaya al sillón presidencial por un viaje. Así que esa es una práctica muy común en el Ecuador. Y actualmente estamos viendo también algo similar. Usted es académica en el ámbito fundamental para el desarrollo del Ecuador. ¿Qué va a hacer cuando el país no siquiera es parte, por ejemplo, del sistema PISA que califica el rigor, la academia, la educación en un país? Ni siquiera somos parte. Y resulta que hay países chiquitos centroamericanos como Costa Rica, sudamericanos como Uruguay,
y otros más grandes, importantes como Colombia, Chile, que tienen buenas calificaciones. El Ecuador no aparece en aquello. Y países que no tenían esa condición hasta hace poco tiempo, Estonia, en este momento es el país calificado como número 1 en educación hasta los 18 años, superando a Finlandia. Hay un propósito de ver cómo encauzamos la educación ecuatoriana en ese túnel, ¿no? Seguir ese faro que ahora es Estonia y que antes era Finlandia, y por supuesto también lo es China y antes Japón y Alemania. Bueno, lo primero, antes de responder esa pregunta, Fernando, decir que Nori Pinella es una mujer de decisiones, no soy una mujer para completar una papeleta ni un florero. Y sobre esta línea, que ha sido sobre la cual me he manejado siempre, siendo muy profesional, con convicciones en mi trabajo, por lo tanto, hay este acuerdo con Yacu de poder trabajar en la línea educación y salud desde la vicepresidencia. Pues por supuesto, yo confío en su palabra, pero sobre todo está el pueblo ecuatoriano que va a poder también ver las acciones, sobre todo ya en el ejercicio del poder. Lo otro, cuando hablamos educación, es la vía de la superación de personas y de una sociedad. Eso es indiscutible. Con educación es la fase de prevención de lo que hoy vivimos, de un problema que atañe a la sociedad, que es inseguridad. Cuando tenemos a los chicos en las escuelas, evitamos que sean reclutados por el narcotráfico. Por lo tanto, es tan importante, por supuesto que esta es una línea desde la prevención y no desde la reacción, que también son otras acciones que hoy debe tomar que se debe tomar del nuevo gobierno y que sobre todo no ha existido la decisión política en el actual. ¿Cómo llegamos a ese punto y ese nivel de mejorar la educación y que hoy Ecuador no aparece en esos índices? Pues tampoco ha existido esa decisión política y sobre todo un proyecto de largo plazo. Cuando hablamos de proyecto de largo plazo también es pedirle al pueblo ecuatoriano que se comprenda que hay procesos. Las acciones de corto plazo, las inmediatas que se visualizan, puede ser lo primero crear un modelo, pero ese resultado lo vemos en el largo plazo, pero necesitamos tener la continuidad y el compromiso desde las familias, que los chicos podamos dar el entorno como gobierno para que el niño vaya a la escuela y que la familia comprenda que es una necesidad. Dentro de este trabajo los procesos de calidad funcionan. A nivel de sobre todo la educación particular, doy testimonio de que es posible. Por lo tanto, es llevar todo el conjunto, sobre todo en la educación pública, a ese camino donde hay procesos, donde hay formación de docentes, donde hay currículo y donde tienes inmerso al niño en nuevos entornos de aprendizaje. Si continuamos viendo la educación como un proceso de estar chicos dentro del aula en un esquema cerrado donde no tienes innovación, difícilmente vamos a tener los resultados, porque no es un tema teórico ni de la memoria, es un tema del análisis, de la parte crítica, de lo que el niño desde pequeño con autonomía puede también discriminar. Entonces son procesos de largo plazo, pero no imposible. La educación particular ha podido implementar los procesos justamente de calidad, donde esos índices de evaluación, como en PISA, se pueden medir. Pero lo que queremos es que esto sea a nivel nacional dentro de todo el sistema. Bienvenida. Solo aclarar que en esos países la educación es absolutamente gratuita. Por eso pensamos que el modelo se puede replicar. Lo que se necesita es decisión política y lo que ha existido más bien es secuestrar a la educación y no darle espacio para estos cambios. Estamos conversando con Nori Pinella, candidata a vicepresidenta en la fórmula de Yacu Pérez en estas próximas elecciones del 20 de agosto. Bienvenida a Punto de Orden, un gusto conversar con usted. Usted menciona dos palabras claves o varias palabras claves dentro de su respuesta a la pregunta de Fernando. Habla de continuidad, habla de largo plazo, pero también dice el nuevo modelo educativo. Y esta pregunta no va solamente al tema educativo, sino a todo en general. Sufrimos o hemos sufrido en el Ecuador de este tema de borrón y cuenta nueva, de que todo lo que se ha hecho antes está mal y hay que empezar de cero. Y no es así. Hay cosas en las que sí hay que empezar de cero y pues hay cosas que hay que mejorar. En ese sentido, ustedes están tratando o planeando ser electos el 20 de agosto para un periodo de gobierno que va a ser tremendamente corto. Por tanto, hablar de ese tipo de reforma o ese tipo de transformación requiere mucho más tiempo que 18 meses. En ese sentido, ¿cuáles serían las estrategias palpables en el corto plazo para lograr cambios tangibles a la ciudadanía
por el periodo por el que ustedes corren para ganar la candidatura. Claro, cuando le hablo del modelo educativo y las acciones de corto plazo, son aquellas que podemos hacerlos en este periodo del gobierno de transición. Inicia con el diseño. Y la propuesta de Yacu Pérez, Nori Pinela, es justamente el plan nacional. El plan nacional para construir un nuevo Ecuador tiene unas bases. Esos son los cambios. Lo primero es el diseño del modelo. Si no existe un modelo, un diseño, tiene que haber una continuidad. ¿Lo hablamos de quién? Desde la formación de un equipo técnico, no partidista, técnico, que lo evalúe y lo genere para que su continuidad se pueda asegurar. Cuando deja de estar inmersa una tendencia política, mucho más allá, doctrinas o ideologías que descontextualizan el proceso de formación y educación, es lo que hoy tenemos. Entonces hay una distorsión y está en función de un gobierno de turno cómo percibe la educación. Pero si hay un plan, un proyecto que es específico y que tiene que ver a la conveniencia de la educación del Ecuador, de niños y adolescentes, entonces tiene una continuidad. En las acciones inmediatas, por supuesto que también hemos hablado de la rehabilitación de aquellas escuelas que hoy no cuentan con la infraestructura adecuada para poder albergar a los niños y adolescentes. Entonces, esas acciones que terminan siendo, sí, complementarias porque también se requiere el entorno de aprendizaje. Si no hay la ubicación del pupitre, ¿dónde tenemos al niño? Esas acciones, por supuesto, pero todo eso sigue siendo una medida parche. Es, sí, una solución que es visible y tangible, y por eso también la reflexión al pueblo ecuatoriano de que este es el momento de esa transición. Es la transición y es un cambio, pero es importante considerar, de lo contrario, sin estas acciones sigue siendo la propuesta demagógica. Arreglamos la banca, pintamos la banca y nos tomamos la foto. Está el niño, ¿y qué ocurre? ¿Qué hay detrás? Va, se sienta, ¿para qué? Y en ese mismo contexto, hablando de juventud, de educación y ya yendo hacia las oportunidades y los problemas de inseguridad que derivan en que los jóvenes no tienen oportunidades y por tanto lo más efectivo para conseguir dinero es entrar a la vida del crimen o a la vida mafiosa. ¿Qué visión tiene su candidatura, su plan con respecto de las oportunidades para esos jóvenes que necesitan entrar a la masa laboral lo más rápido posible en un balance entre educación y trabajo que permita generar recursos para su vida, para la vida familiar, para la vida individual? Sí, bueno, lo hemos nosotros mencionado de poder también potenciar el desarrollo de los institutos tecnológicos superiores. Y esto dándole un reenfoque. Actualmente no es continuar con las carreras tradicionales, es que los institutos tecnológicos superiores se adapten a la necesidad del entorno. Si estamos en un sector agrícola, que tenga las carreras de formación técnica, pero que sea de experto en cacao, si es banano, para que pueda generar y primero tener la competencia y la capacitación para poder dentro de su sector geográfico tener la oportunidad de una plaza laboral. Pero si continuamos de que hablamos en Manabí y tenemos formación técnica y tecnológica y hablamos de que vamos a generar espacios de formación corta solo netamente o concentrado en carreras tradicionales como administración de empresas, cuando tienes fuentes hídricas que necesitan personal técnico para que se pueda hacer, tratar y abordar, cuando hay una parte del sector agrícola que está más bien migrando y que no hay atención para poder generar optimización de la tierra. Entonces, es como que está divorciado de la realidad social, geográfica, también la propuesta de la oferta académica. Entonces, en ese momento tenemos formación vinculada al sector donde geográficamente se requiere la línea, y bueno, también Ecuador es un país donde ha tenido una proyección y crecimiento en los emprendimientos. La situación que se ha dado, porque decimos, ok, ¿qué ocurre? Hay el emprendimiento, las líneas de crédito, que es una propuesta que se tiene en el plan de gobierno entre hasta $5.000, pero no es solo la línea de crédito, es el acompañamiento. De lo contrario es nuevamente el fracaso, que es lo mismo que ocurre con las líneas de crédito para el pequeño agricultor. No es entregar los recursos o que tengas, califiques, pero ¿cómo acompañas? Si no hay semilla certificada, ¿qué tienes? Si no hay un acompañamiento técnico, ¿cómo garantizas la producción? Entonces, ahí sí es la intervención. Esas son las políticas de Estado. Es generar las fuentes y la alternativa de financiamiento, pero también el acompañamiento, porque de lo contrario es, recibes el recurso,
en el conocimiento que puedas tener, inviertes, pero no hay realmente una seguridad de una productividad y un retorno. Entonces, son procesos que se dan y en estos 18 meses se puede generar esas bases del cambio. Y en eso también ser muy claros con el pueblo ecuatoriano. Pretender, como el tema de inseguridad, primero, nunca esté erradicado, siempre hay una condición y eso es a nivel mundial. Pero mejorar esta percepción con estas decisiones claves que hemos mencionado, como la militarización temporal tanto de puertos como de las fronteras, la reorganización de las personas privadas de libertad por tipo de crimen, delito dentro de las cárceles. Esas son acciones que requieren una decisión política, pero también la preparación, porque va a haber una reacción de los grupos delictivos hacia las calles. Entonces, es preparar el contingente. Pero eso es reacción y esa no es la solución. Es una acción inmediata que se debe tomar, pero en paralelo realmente es poder trabajar en los aspectos de educación y sobre todo de empleo, porque si no los tienes es lo mismo. Hoy es fuente de ingreso para familias. Estamos con la ingeniera Nori Pinela. Ingeniera, bienvenida a Centro Digital Punto de Orden. Vamos a salirnos un poco de la zona de confort, mucha educación. Entonces se siente como pez en el agua, la veo. Y esto no es un accidente. Para quienes no conocen a la ingeniera Pinela, ella tiene pues su grado de ingeniera comercial en la Universidad Católica, es Master of Business Administration en el IDE Business School, tiene un Master in Science in Finance en la Universidad de Adolfo de Áñez y tiene un Master en Dirección Financiera en el SADE Business Law School, además de es PhD. Y veo que fue presidenta de Pinela Construcciones durante casi 16 años. Es decir, su perfil no solamente tiene que ver con el ámbito educativo, sino que tiene que ver mucho con el ámbito financiero y además vinculada al área de la construcción. Es decir, yo creo que es una mezcla muy potente el poder tener maestrías en ciencias de la economía, haber ejercido el ámbito de la construcción, y eso creo que es muy importante porque si bien el tema de la seguridad o de la inseguridad es algo que ha llamado mucho la atención en esa campaña electoral, porque creo que todos la sentimos a flor de piel, no es menos cierto que el tema económico y el tema de falta de vías y de obras públicas son importantes. Es decir, tenemos un problema económico serio en la economía del país, tenemos un problema de ausencia de obra pública y tenemos el tema de la inseguridad. Algo, como María Sol vieron ahora el tema de la seguridad, me gustaría un poco que nos expliquen cómo ya que ustedes van a abordar este tema del económico, es decir, el problema que existe actualmente en el Ecuador con un precio del barril de petróleo que siempre está a la baja, que no está dentro de lo que el presupuesto general del Estado, la no explotación del Yasuní y lo que eso ocasionaría, y finalmente cómo abordaría el tema de las obras públicas ante la ausencia de dinero que está provocando que el gobierno no haya cometido la obra pública que se veía en años anteriores. Bueno, la realidad del déficit de la caja fiscal no es algo que aquí lo podemos nosotros ocultar, es una realidad y lo conoce todo el pueblo ecuatoriano. Lo que sí es cierto y lo que corresponde a un gobierno es qué acciones voy a tomar ante esa realidad. O sea, de lo contrario, me quedo en mi casa. Entonces, eso es lo primero. Entonces, hay que tener, por eso yo he mencionado mucho de esta decisión política y de las alternativas. Pretender que todo se va a solucionar es otra mentira que se le pueda decir al pueblo ecuatoriano. Pero sí hay acciones. Hay 42 vías que actualmente están inhabilitadas y que requieren atención prioritaria. No porque queremos decir, nos vamos a enfocar en la vía pública y entonces hay un tema de seguridad. Es que también está todo vinculado. El problema es que es una cadena y así hay que ver los grandes problemas del país. Entonces, en este momento, con estas 42 vías que están inhabilitadas, sobre todo en la región centro-sur del país y oriente, lo que también implica es que directamente afectas a la economía, porque entonces, ¿cómo haces el traslado de la producción interna que hay? Entonces, con fenómeno del niño que hay un fondo, de hecho el gobierno está recibiendo en una línea directa 500 millones de organismos multilaterales para fenómeno del niño, pero también dentro de la libre disponibilidad. Entonces, cuidado también y es anticiparnos que realmente los recursos se destinen a aquello para lo cual se han solicitado, porque que no sea la sorpresa de tener los recursos, pero como hay la caja fiscal, entonces los destinamos a pagar los sueldos. Entonces, hay realmente acciones que por supuesto son muy duras ya en el ejercicio del poder, pero que también componen esta decisión. Por lo tanto, hay estas líneas y se estima que son 500 millones de dólares más que van a llegar, y con esto lo primero es reactivar a través de esta emergencia por fenómeno del niño estas vías, que son las vías principales para el tema de
sobre todo de no solo comunicación, sino también de traslado de producción nacional. Es un primer paso y, por supuesto, cierra el año fiscal 2023 y nuevamente inicia la apertura del nuevo presupuesto general del Estado y también de aquellas nuevas líneas que se generan para la parte de financiamiento. Entonces, creo que cuando tienes la decisión de poder organizar tu finanza y también ajustarte donde debes hacerlo, creo que yo estoy convencida de que hay la acción de que se puede trabajar en la obra pública, tal vez no en la dimensión que esperamos, pero para dar un primer paso sí. Este es uno. Creemos firmemente que la economía se dinamiza no solo con la intervención del Estado. Ha sido claro Yaku, y también, pues justamente como hablé de mi proceso de formación, yo también creo firmemente que la empresa privada tiene un aporte fundamental en el desarrollo del país, en el desarrollo económico que se pueda generar. ¿Cómo también incentivamos esto? Lo primero, generando la seguridad. Cuando hablamos de todas las acciones y medidas para la seguridad ciudadana, también están inmersas desde la pequeña a la micro, pequeña, mediana empresa y las grandes corporaciones. Porque hoy que tenemos el 95% de las plazas laborales están dadas por las pymes en el Ecuador. Entonces, ¿qué obtiene? Si tienen vacunas, si tiene la primera postura es hacer un cierre. Entonces, la parte de seguridad va ligada a que también podamos mantener un sistema donde la economía se dinamice, que se mantenga. Hemos mencionado el tema de las líneas de créditos para emprendimiento, nuevamente, no dejando aislado al emprendedor, sino dándole el apoyo, haciendo a través de Fenómeno del Niño, la declaratoria de esta emergencia, pudiendo reactivar la obra pública, pero también decirle que es hasta ahí en un primer paso, justamente por lo que mencionábamos. En 18 meses, decir que vamos a tener una inversión en obra pública que se genere todo lo que no se ha realizado en los últimos 6 años es una demagogia. Pero sí hay ese punto de inicio y eso es lo importante. Es el último día en que se pueden decir cómo van las encuestas. Hoy es el último día. No sabía. De tal manera... ¡Qué alivio! De tal manera que hemos escuchado resultados de encuestadoras que le dan al uno el segundo puesto, otra al otro y otra al otro. Al final van a llegar todos a la segunda vuelta. ¿Cuál es la situación de Yaku Pérez y el binomio? Vemos que Clic le pone como segundo con 14 puntos, 29 aparece la señora candidata de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo están las encuestas? Bueno, nosotros estamos en la segunda vuelta, hemos tenido también un crecimiento, también tenemos nuestras mediciones internas, pero sobre todo nosotros creemos también, nosotros somos personas de territorio. Hemos hecho un trabajo de campaña muy de lleno también en conocer cuál es la percepción, sobre todo de las personas en la realidad que está. Las encuestas no llegan tampoco a la ruralidad y nosotros hemos estado en la ruralidad a lo largo de todo el Ecuador. Entonces, nosotros estamos realmente no con triunfalismo, porque no ha sido parte de la estructura de vida de Yaku y tampoco es la mía. Yo creo en una lucha que es de día a día, donde tienes que dar todo de ti, en la convicción, en la transparencia, en la honestidad. Por lo tanto, también tenemos esa seguridad por el trabajo realizado, por todo lo que hemos en esta propuesta, hemos podido trabajar con la comunidad desde cerca. Entonces, para nosotros esto es claro, estar en una segunda vuelta. Más bien es un espacio, sobre todo también para otro proceso, que es el control electoral, donde el cual nosotros tenemos dudas de que todavía esto se maneje con transparencia. Las últimas elecciones, en febrero, también tuvo alguna observación en algunas candidaturas. Entonces, yo creo que eso es lo importante, el llamado, sobre todo, a que se garantice un proceso electoral con transparencia. Somos fieles creyentes en la democracia. Por lo tanto, siempre vamos a aceptar aquella decisión del pueblo ecuatoriano, pero como legítima, no como manipulada. Al agradecer la presencia de la candidata a la vicepresidencia con Yaku Pérez, Nori Pinella, yo hoy día editorialicé en la mañana que el próximo gobierno, sea cual fuere, lo cierto es que el nombre del candidato va a ser segundo, porque todos están segundos, como dice Fernando. Tendrán que lidiar con muchos problemas: la violencia en las calles, en las cárceles, el fenómeno del niño, el estiaje, un presupuesto prorrogado, racionamientos de energía. Pero hay un problema mayor, Nori.
la corrupción. Y para que el Ecuador avance, el próximo gobierno deberá ser de la honestidad el mayor patrimonio del Estado. Muchísimas gracias, Nori.